honor estar aquí con la Fundación Colunga, con muchos amigos. Yo efectivamente hace 15 años ya, cuando tenía pelo, trabajaba para UNICEF en Nueva York y bueno, pues nos invitaron unos cuantos a definir cómo podrían ser los nuevos objetivos de desarrollo para el mundo, ¿no? Y en ese proceso, pues no os imagináis lo que podría ser, porque al principio tenían que ser 12, luego, claro, imaginaos a todas las agencias de Naciones Unidas dándose codazos para poder incluir sus temas en la agenda. Y por eso acabamos con 19. En un momento dado tuvimos 25, pero se quedaron al final en 17. Yo, cuando volví de Nueva York, volví a casa, volví a Barcelona. Sabéis que en UNICEF somos obsesos con los datos. Y a veces nos centramos demasiado en querer saber demasiados datos, cuando a veces con un solo dato tenemos una información súper rica de lo que queremos. Y en UNICEF, uno de los datos que nos dice muchísimo sobre el compromiso real de un país hacia su infancia es la mortalidad infantil. Oye, este país, ¿cuántos niños son capaces de sobrevivir sus primeros 5 años? Eso es todo lo que nos dice la mortalidad infantil. Entonces, cuando volví a Barcelona, empecé a trabajar en una escuela de negocio para dar unas clases de innovación en un MBA. Y el primer día estaba un poquito con miedo. Les hice esta pregunta a mis alumnos. Les pregunté, de estas 5 parejas de países, ¿qué país tiene el doble de la mortalidad infantil que el otro? ¿Vale? Voy a hacer la prueba con vosotros, si os parece. ¿Cuántos creen que Turquía tiene el doble de mortalidad infantil que Sri Lanka? Que levante la mano. ¿Turquía el doble de mortalidad infantil que Sri Lanka? No. Nadie. ¿Y Sri Lanka el doble de Turquía? Que levante la mano. Bueno. Y hay un grupo de abstenciones importante. Bueno, pues el que está en rojo tiene el doble del que está en gris. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué pasó con mis alumnos? Pensad que mis alumnos en el MBA de SADE, de mi escuela de negocio, vienen de todo el mundo. Son la gente que ha ido a los mejores colegios, a las mejores universidades, y vienen y acaban aquí. Es decir, que tenían la élite, digamos, de muchos países sentados en mi aula, ¿no? Y entonces, el número de respuestas correctas que me dieron, a la media de las 5 posibles correctas, me dieron 1,8. Entonces, la primera reacción fue de alivio, ¿no? Y dices, bueno, pues aquí me necesitan. Pero la segunda es que, pensándolo bien, si le preguntas a un número suficiente de chimpancés, la media estadística es 2,5, ¿verdad? No tenemos 5 posibilidades, es como el pulpo pol. ¿Os acordáis del pulpo pol y el mundial? Bueno, no sé si en la Copa América todavía tenéis un pulpo pol o algo, que se tiene que comer uno de los dos, que son mejillones, no sé qué le ponen. Bueno, pues la media estadística te dice una cosa, ¿no? Y mis alumnos, que son la élite de muchos países, me dan una respuesta inferior. Entonces, ¿dónde está el problema? Y el problema muy a menudo no está en la ignorancia, sino en las ideas preconcebidas. Y en el cambio social hay muchísimas ideas preconcebidas sobre cómo cambian las cosas, cómo cambian los países. Yo, después de la presentación de esta mañana, cuando te empiezan a presentar las cifras del cambio climático, te sientes un poquito abrumado, ¿no? Dices, ¿qué he hecho yo habiendo hecho 3 hijos? ¿No? Pero después empiezas a mirar una serie de cosas, y a mí el mensaje que quería daros al final de todo esto es que no sé si os dais cuenta que el 2018 fue el mejor año de la humanidad en las cosas importantes, el mejor. El número de niños vacunados de menos de un año, vacunados el año pasado, fue el más alto de la historia. Y en porcentaje también, no es un número solo porque crece la población, en porcentaje también. El número de niñas que han acabado la primaria, en porcentaje, es el más alto de la historia. Entonces empiezas a medir, te das cuenta que si empiezas a medir los elementos sociales, el progreso es brutal. Es brutal. Me hubiese gustado también ver esa evolución, ¿no? Que nos enseñara la evolución de los últimos 20 años en este tipo de cosas. Entonces, hay muchas ideas preconcebidas sobre el cambio, sobre el desarrollo, sobre la innovación. Entonces, lo que quiero aquí tratar en estos 20 minutos es daros algunas pistas sobre cómo, a través de la innovación social, podríamos romper con algunas de las dinámicas que tenemos
en nuestros países y que nos permitiría acelerar el progreso. ¿De acuerdo? Lo primero que nos gusta hacer en la universidad nos enseñan mucho a trabajar en simplificar cosas, que es una de las grandes innovaciones que hay en el mundo. Es hacer una cosa compleja simple. Entonces, cuando hablamos de innovación, ¿de qué hablamos exactamente? Bueno, pues hablamos de una definición extremadamente simple. De decir, oye, innovación social es básicamente una respuesta más eficaz, es decir, que consigue mejores resultados, es más eficiente, consigue estos resultados con menos esfuerzo, y es más justa. Es decir, que los resultados son especialmente beneficiosos para aquellas poblaciones que tienen peores oportunidades o que han tenido menos oportunidades. Esto es lo que es innovación social. Mejores respuestas a los grandes retos sociales que tenemos. Es una explicación súper amplia. Y ahí cabe de todo. Caben mejoras en el sistema educativo o caben procesos de transformación profundo disruptivos. Lo importante al final es que nos consigan resultados, que los consigan con menos esfuerzo y que además sean especialmente beneficiosos para las poblaciones que han tenido estas peores oportunidades. Entonces, con esta definición en la mesa, entonces ya me permite plantearos el porqué que necesitamos innovar. Porque la gran pregunta muy a menudo es si esto de innovar es un lujo o es un imperativo. Y esto me lo decía un director de una ONG hace unos años, me decía, bueno, Miquel, pero es que esto de innovar es un lujo para tiempos mejores. Cuando tengamos un poco de dinero ya lo pensaremos, ahora tenemos que sobrevivir. Entonces, yo os quiero plantear algunas preguntas, si realmente esto pasa en este país o no pasa, si estáis en esta situación o no. Entonces, para mí, una de las preguntas clave para saber si es necesario innovar es si algunos de los problemas sociales en los que queremos resolver crecen más rápido que nuestra solución. Porque si es así, estamos condenados a la irrelevancia. Y yo creo que estamos un poco todos cansados de ponerle parches a los grandes problemas sociales que tenemos. Entonces, empezamos a encontrar soluciones que sean capaces de responder en toda su dimensión al problema o no vamos a ningún sitio. Primer tema. Segundo tema, y muy relacionado con este, y es una de las cosas que nos pasó con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en su momento, y también está pasando ahora. No sé si os habéis dado cuenta de que muchos países están mejorando sus indicadores en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero básicamente se han centrado en lo que llamamos fruta madura. Pero la fruta madura ha ido desapareciendo. Entonces ahora queda lo difícil. Lo fácil ya lo hemos hecho. Y es fácil mejorar algunos indicadores cuando te vas a clases medias o medias bajas. El gran problema es cuando te metes los pies en el fango y empiezas a trabajar con aquellas personas que realmente han tenido menos oportunidades. Si quieres cambiar el sistema educativo, te vas a hacer Navia y empiezas a trabajar allí. Y ahí te das cuenta de toda la problemática, la complejidad que tiene cambiar el sistema educativo. Porque es allí donde se centra el problema. Donde tenemos 100% de fracaso en matemáticas, por ejemplo. Año sí, año también. 100%. Es decir, es un milagro que salga un niño con una formación básica que le permita ir a después de la universidad. Es irrelevante que sea gratuita o no. ¿Por qué esta movilización? Ahora me pongo en problemas, Pero esta movilización está pidiendo cosas que no son quizás las más importantes, ¿no? En este país. Porque las oportunidades se empiezan a perder mucho antes, ¿no? Bueno, fruta madura, ya nos la hemos comido. Entonces, quizás, y mi pregunta es, ¿podemos seguir haciendo más de lo mismo para conseguir mejores resultados, los objetivos del 2030 haciendo más de lo mismo? Otro tema. Tenemos un problema de complejidad. Los problemas antes, hace 15, 20 años, cuando trabajaba en UNICEF, los grupos de población eran bastante homogéneos. Tú tenías un problema, tenías un grupo de población y con ese el número de intervenciones se podía realizar era más o menos homogéneo. Ahora tenemos grupos extremadamente complejos, muy movibles, todo es muy líquido, las cosas cambian muy rápido. Entonces una solución que tenías pilotada hace 10 años de repente ahora ya no te funciona. Si eso es así, entonces quizás también debamos innovar. Otro problema, dentro del ámbito social, yo no sé por qué, pero tenemos una impaciente cambio social, la mala noticia, quizás la mala noticia, al menos esta es mi experiencia, yo os hablo de experiencia en primera persona. No hay atajos, no hay microondas. El cambio social es fuego lento. Si os gusta cocinar, no sé si aquí se dice el baño María. Pues sí, bueno, pues el cambio social se cuece a baño María.
Entonces los cambios no podemos esperarlos a 1, 2 o 3. La escala también nos lo decían esta mañana. La escala es el gran problema. Hay innovaciones maravillosas aquí en Chile, en toda América Latina, en todo el mundo, maravillosas, que se quedan en pequeñas anécdotas locales, que no progresan más allá de las fronteras del proyecto inicial, que se quedan encerrados en un colegio pequeño en Cerronavia y que no salen, no del colegio, no salen del aula donde han sido creadas. Y eso es una lástima. Entonces, mi propuesta es decir, oye, ¿por qué no empezamos a pensar en proyectos para empaquetarlos de manera que sean implantables más allá de las fronteras de ese proyecto inicial? Y finalmente, el último tema es el tema de la inercia, ¿no? Es decir, oye, ¿realmente pensamos que podemos conseguir los resultados de los objetivos 2030 haciendo más de lo mismo? Es eso. Y la idea de la innovación social, si estáis de acuerdo conmigo en la definición, la idea principal no es hacer más con menos o ser más eficiente solo. La palabra clave no es hacer, es conseguir. Y esa es la gran obsesión que creo que tenemos que tener para poder conseguir los objetivos 2030. Es empezar a pensar no tanto en hacer, que hacer es importante, pero es que al final lo que tenemos que hacer es empezar a medir y saber qué es lo que nos permite conseguir. Estábamos hablando en la hora de comer con algunos ponentes y hablábamos de la ideología, ¿no? Y la ideología está muy bien, ¿no? Decir, oye, pues no, yo creo que tenemos que hacer las cosas así o de esta manera, o que las drogas tienen que ser libres o que tienen que estar prohibidas. Yo les decía, es que la ideología no nos va a dar una respuesta buena. La ideología nos va muy bien para definir objetivos, pero no para definirnos el camino para llegar a ellos. El camino se hace a través de la experimentación, de probarlo en real. Y a partir de saber qué es lo que funciona y qué es lo que no, entonces decidimos qué camino es el que funciona. Y sí, es verdad, es muy fácil de decir esto y todos sabemos la complejidad de los problemas sociales a los que nos enfrentamos. Y además, en nuestras organizaciones, no sé en qué organizaciones trabajáis, sino que hay una gran diversidad aquí de gente que trabaja en el gobierno, de gente que trabaja en municipalidades, gente que trabaja en organizaciones sociales, otros que trabajan en empresas sociales o no sociales. La tiranía del día a día es verdad que muchas veces nos roba esa posibilidad de pensar en algo que no sea el apagar focos. Y estamos todo el día dándole vueltas a la rueda, ¿no? Para avanzar en la vía. Y cuando tienes un momento para levantar la mirada, parece que el camino esté trazado. Por eso esta imagen no me gusta. Cuando hablamos de innovación, la imagen que realmente cuenta podría ser esta. Y esta, es verdad que podemos estar en un enorme barco, que es muy difícil de cambiar, de girarlo. Pero bueno, yo no pido eso. Yo lo que pido es tener barcas, estas lanchas, como llamamos en España. Estas lanchas que en agua, en lo real, con gente y personas de verdad. Estamos hablando de cambio social. No hay probetas, no hay laboratorios. El laboratorio es la situación real con personas. Pues si estamos hablando de eso, vamos a experimentar con la agilidad que tenemos de ir probando nuevos caminos. Y cuando encontremos finalmente el camino que funciona, porque al final pasa, entonces tenemos que tener la posibilidad de informar al capitán del barco y de girar un poquito el timón. Los que os gusta el mar, sabéis que un pequeño giro de timón es un destino completamente diferente. Pues esto es lo que buscamos. ¿Cómo podemos crear estas barcas ágiles, rápidas, que nos puedan probar nuevos caminos, experimentando, documentándolo y cuando funciona poder informar al capitán del barco? Si nos falla alguna de estas cosas no funcionará. Con lo cual, dentro de la innovación social hay mucha disciplina, no es tanto innovación, no es tanto tomarse unas cervezas y pensar en ideas nuevas, haciendo un brainstorming. Hay mucho análisis de qué es lo que está pasando, hay mucho que para conseguir esos grandes objetivos que tenemos para el 2030 empecemos a innovar, a buscar esos caminos que funcionan para después informar al barco. ¿Cómo podemos hacerlo? Y simplemente os quería dar 3-4 consejos también basados en la experiencia y algunos proyectos en los que de alguna manera esto lo ilustra. Y el primero es que hay un gran potencial. Esto es una alarma de incendio, ¿vale? Porque entonces la innovación se acaba y nos vamos todos. ¿No? ¿Esto es normal? ¿Está ok? Sigo, ¿eh? No nos vamos. Vale. No soy responsable. Vale. Primer ámbito de gran potencial innovador es empezar a ver que los problemas se van cociendo, ¿verdad? El cambio social se cuece a fuego lento, los problemas también. Entonces la clave es empezar a intervenir
en el momento ideal, en un momento preventivo. La inversión en prevención dentro del sistema público, del sistema social, es mínima. Respondemos a incendios. Es que tenemos un gran fracaso escolar, abandono prematuro, o es que tenemos parados de larga duración, o es que tenemos tal, y dices, oye, todo esto se puede hacer. ¿Cuál es el momento clave de intervención? ¿No? Y os voy a poner un ejemplo sobre cómo podemos empezar a invertir en este tipo de cosas. Y la idea es, esta imagen, a mí me gustan mucho las imágenes estas, imaginaos una carretera que tiene un precipicio al final, ¿no? Y empiezan a caer coches. ¿Qué hace la administración pública y el sector social cuando empiezan a caer coches? Pues de repente le ponemos una ambulancia. Y si van cayendo muchos coches, construimos un hospital al lado para que no se nos mueran por el camino, ¿verdad? Y esto es lo que hacemos, ¿eh? O sea, es divertido, pero es la realidad. Entonces cuando le dices, oye, podemos invertir en una valla, en una señal allí para que caigan menos coches, te dicen, oye, esto no podemos hacerlo, tenemos todo el dinero invertido en la ambulancia, en los médicos, en las enfermeras y en todo lo que hay por ahí. Y dices, oye, pero si tiene mucha lógica, ¿no? Entonces la gran pregunta que se hicieron en el Reino Unido en 2010 es cómo podríamos pagar la valla a través de ahorros a posteriori que pasarán. Es decir, oye, si yo pongo una valla, imagínate que la pago yo, la valla, Miquel paga la valla aquí en una carretera en Santiago y no cobro, la pongo yo. Y al cabo de unos años, de 5 años por ejemplo, si en vez de haber caído 1000 coches, 1000 carros, no sé cuántos, 1000 autos, han caído 700, por esos 300 que no han caído, ¿me pueden pagar los ahorros que han tenido con estas ambulancias y hospitales? Y esa pregunta fue respondida finalmente en 2010 positivamente, a través de lo que es el bono de impacto social. Y el bono de impacto social se creó a través de pensando en un sistema de estos que, un error que tenemos de diseño en el sistema penitenciario en el Reino Unido. En el Reino Unido tienen una tasa de reincidencia de los presos del 65%. Los presos que hoy están en prisión han cometido 42 delitos y han pasado ya 7 veces por prisión. Esta es la 7ª. Es decir, que es una puerta de estas, ¿cómo se llama? Revolving, no sé cómo se dice en español. Una revolving door, ¿no? Entonces, este es un problemón, ¿no? Tenemos un sistema penitenciario que es un desastre y que nos cuesta entre 15.000 y 20.000 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, lo que hicieron con un bono de impacto social es decirle, oye al ministerio, firmamos un contrato de pago por éxito, tú no me pagues nada ahora. Si en 5 años, en vez de haber reincidido el 65%, reinciden un 63%, por esos 2 puntos, para esas personas que no cometen ningún crimen, me pagarás, ¿verdad? Y ellos dijeron, hombre, pues claro, si empiezas a hacer números, ¿cuánto cuesta una persona en el Reino Unido cada mes en prisión? Que son unos 5.500 dólares al mes. Pues hombre, igual sí que me ahorro algo. Sí, te daré, no sé, me invento, 4.500. ¿Vale? Entonces, con ese dinero, con ese contrato, perdón, no tienes dinero, el gobierno no paga nada. Con ese contrato, te vas a inversores y les pides que te anticipen la plata para poder implantar una serie de intervenciones dirigidas a que los beneficiarios, la gente que sale de prisión, lo tenga todo exactamente adecuado para que no cometan crímenes. Y esto al final lo evalúa una agencia externa. Y esa agencia externa, ¿qué hace? Lo que hace es validar, oye, de estos 3.000 presos que habían en un centro penitenciario, oye, 2.000 han cometido crímenes y esos 1.000 no lo han cometido, ¿no? O haya bajado, pues yo qué sé, en 7.000 personas, no, en 700 personas. Pues bueno, pagan por esas 700 personas. Ese informe de la evaluación genera la obligación de pago por parte del Ministerio y los inversores recuperan su capital y un pequeño interés para cubrir el riesgo que han corrido. Porque si los resultados no se consiguen, el dinero se pierde. Los inversores pierden el dinero. Lo precioso de esto es que podemos experimentar todo lo que queramos con esto, en temas preventivos. Es maravilloso para eso. Entonces tenemos ya la manera de pagar las vacas. Aquí todo el mundo gana. El Estado no arriesga ni un duro, ni un euro, ni un dólar. Arriesga para probar cosas a ver si funcionan. Y quien más se beneficia son los proveedores de servicios, las ONGs o quien sea, que dice, tienes contratos de 5 años para conseguir esos objetivos, pero sobre todo quien gana aquí son esta gente. La gente que sale de prisión
tiene un ejército de gente alineado con su éxito. Porque a mí, que me perdonen muchas ONGs, pero hay muchas ONGs que haciendo un par de cursos con esta gente que sale de prisión están contentas. Si funciona o no funciona el curso, les da igual. A grosso modo, perdonad la exageración. Pero lo importante aquí es que ellos cobrarán también sobre la base, o sea, los proveedores, sobre la base del éxito. Con lo cual yo creo que el incentivo es que las personas que salen de prisión tengan éxito. Eso yo creo que es el gran mérito de la idea, ¿no? Es decir, que puedes probar cosas. Hay un ámbito, digamos, de poder probar que sí, lo que funciona y lo que no funciona. Segundo, el foco preventivo, que es el gran filón donde podemos actuar y realmente cambiar cosas. Y el tercero es generar ahorros, o al menos mejorar el coste-beneficio de la inversión social. ¿Vale? Este es el sentido de los bonos de impacto social. Muy bien, segundo consejo, segunda lección que yo he aprendido de todo esto. Y es, como os decía, la gran mayoría de problemas sociales han sido resueltos por alguien en algún sitio. El problema hoy en día, el gran reto no es innovar y crear nuevas innovaciones o la falta de innovación. Y os voy a poner un ejemplo de lo que está pasando aquí. Y lo que está pasando aquí, a nivel educativo, es que, no sé si conocéis el informe PISA de la OCDE. Se presenta cada 3 años. Vale. En octubre, noviembre va a salir aquí. El informe PISA, a todo el mundo le gusta mirar las medias. Oye, somos los mejores en América Latina, es lo que dicen los chilenos. Somos los mejores en América Latina. Pero vale, muy bien, felicidades. En España dicen, por fin estamos por encima de la media de la OCDE. Bien, muy bien. Pero vamos a mirar dentro, porque las estadísticas nos esconden los extremos. Las medias a veces nos falsean cosas. Y la OCDE nos divide el nivel de los alumnos en estos 7 niveles. Y nos dice que los que no superan el nivel 2, los que no llegan al nivel 2, no son empleables en la economía moderna. Y solo los que llegan al nivel 5 y 6 pueden aspirar a las carreras científico-técnicas, que por cierto son los grandes fenómenos de empleo que tenemos hoy en día y en el futuro. Entonces, ¿dónde está Chile? ¿Dónde está Chile? Está aquí. Hay gente que cierra los ojos, pero el número no desaparece, Está ahí. Es el mejor de América Latina, Estaba en Colombia hace 2 días y ellos tienen aquí un 70. ¿Vale? España tiene un 22. Finlandia un 12. Entonces parece que el fracaso en matemáticas sea natural y lo toleramos. No toleramos que nadie sepa leer y escribir, pero toleramos que haya gente que diga que no están hechos para las matemáticas. Y que se etiqueten a sí mismos que son de letras, se dicen en España. No sé si aquí se dice que son de letras. ¿Sí? Vale, mi hijo se ha puesto esa etiqueta. Soy de letras. Y digo, ¿de letras? Pero si no te gusta ni leer ni escribir. ¿Qué de letras? Y lo que te gusta es que te odias las mates. No, yo no las odio, me odian ellas a mí. Vale, entonces, ¿esto cómo se rompe? Empezamos a buscar innovaciones probadas con éxito. Comparamos programas de matemáticas en todo el mundo. Y encontramos uno que nos dio estos resultados. Esto es, perdonad, soy economista, me encantan los gráficos. Estas son las notas de 1 a 100, de 0 a 100, y esto es el número de alumnos. Esto es la distribución de unos alumnos, ¿vale? En una clase. Entonces aquí tenéis unos alumnos que están fracasando a lo bestia en matemáticas y que van 3 cursos detrás de estos que están en la misma clase, pero que van bastante más adelantados, ¿no? Bueno, en un año, esto es en cuarto de primaria, en un año John Math consiguió esto. Mi reacción a esto, quizás porque vengo del país del que vengo, fue de incredulidad. Yo esto no me lo creo. Yo no creo que este pelado, ¿se le llama aquí también? Lo estoy aprendiendo. En España tiene un sentido más yo, ¿no? Los pelados, aquí, este de aquí, ¿cómo puede llegar en una asignatura tan acumulativa? ¿No? Pero empiezas a rascar y te das cuenta que han hecho un estudio aleatorio de control con 4.000 alumnos durante 4 años. La mitad implantando John Math, la otra mitad implantando otras cosas. Y van constatando que esto pasa. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, oye, quizás en Canadá, porque esto es de Canadá, quizá en Canadá esto pase. Pero aquí en España, no pasará, ¿no? Entonces lo probamos en 9 colegios públicos de Barcelona, los de alta complejidad. Alta complejidad significa que prácticamente la gran mayoría de alumnos son inmigrantes y algunos no hablan ni catalán ni castellano ni curso. ¿Vale? Esta es la situación de salida. Lo probamos en quinto de primaria y este fue el resultado. Ni un solo suficiente. No es la magia canadiense, pero con profesores que son funcionarios públicos, etc.
ni un solo suspendido y una mejora de 2 puntos en todos los alumnos. Ahí es cuando dijimos, oye, vamos a hacer un piloto bien hecho, ¿no? Hicimos un piloto, 85 colegios, etcétera, etcétera. Y ahora ya es una empresa social que funciona en España perfectamente. Entonces dijimos, oye, si lo traemos aquí en Chile. Y el año pasado, en 2018, empezamos a hacer un piloto. Aquí tenéis cuatro elementos clave de lo que estamos haciendo en Chile, pero sobre todo, no solo de lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es casi irrelevante, es cómo hacemos que una innovación probada con éxito en otro sitio pueda ser adaptada en un contexto diferente. Y la manera es primero saber que hay demanda, porque la necesidad no es suficiente, ¿eh? Hay muchas cosas que son necesarias, pero de repente nadie te pide innovación. Con lo cual, necesidad y demanda son un poquito diferentes, son matices. Había necesidad y había demanda en Chile. Segundo, estaba empaquetado para funcionar sin su creador. Si esto lo ha desarrollado John Michael, un matemático en Canadá, pero solo funciona porque es John Michael, es un profesor maravilloso, ¿para qué me sirve? Pero si no está empaquetado para que todas las lecciones estén documentadas una a una y todos los profesores entiendan o no las matemáticas, que hay muchos profesores que no entienden matemáticas y las están explicando. Ejemplo, el otro día, multiplicando fracciones. Les preguntaba, ¿cómo enseñáis a multiplicar fracciones? Así, se multiplica el número de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo, está. Vale. Y ahora explícamelo en pasteles, con pasteles. Sí, se multiplican pasteles. ¿Y eso qué es? ¿Qué es multiplicar pasteles? No tiene sentido. La gente hoy en día está enseñando a multiplicar fracciones sin entender nada. Lo enseñan mecánicamente porque es la manera que nos lo han enseñado a nosotros, ¿no? Entonces, lo que ha hecho John Math en su caso, es documentar cada plan de lección está hecho. Cada plan. Con lo cual, oye, tengo aquí mi guión, sigo el guión y voy enseñando a los niños a aprender bien, ¿no? A entender lo que hacen. Entonces hicimos un piloto aquí, tenía que ser una prueba significativa, entonces contactamos con 62 colegios públicos y uno privado para ver también los privados. Hay gente, padres que pagan para ver que sus hijos suspenden y fracasen en matemáticas. Una evaluación con JPAD, que es una agencia de evaluación. Y bueno, y hacemos una prueba evaluatoria de control con un grupo de control y un grupo de tratamiento, digamos, que utilizan John Math para ver si funciona o no funciona. ¿Vale? Lo bonito también es que no estamos falsificando el piloto. La falsificación del piloto pasa cuando nos engañamos a nosotros mismos, metiendo todo nuestro corazón, todo nuestro amor, toda nuestra energía en que el piloto tenga éxito. Sabiendo que esto no podrá pasar cuando, en vez de estar trabajando con 60 colegios, trabajemos con 600 en toda la geografía de Chile. ¿No? Entonces dices, oye, lo hacemos tal y como lo podremos hacer cuando esto funcione a escala, porque si no, si lo hacemos en pequeño, en artesanal, no funcionará. El piloto está diseñado en industrial, aunque podríamos hacer un gran esfuerzo con él, ¿no? El gran problema es que solo funciona, es verdad, en Santiago metropolitano. No hemos podido hacer un piloto pues, en el norte o en el sur como nos hubiese gustado, por una cuestión de plata. Bien, entonces, primer tema, trabajar lo preventivo. Segundo tema, importar, adaptar y adoptar innovaciones probadas con éxito en otros sitios o en otras partes de nuestro propio país. Y el tercero es usar la tecnología para intentar resolver algunos de los grandes problemas que tenemos, sobre todo para llegar a más personas o para llegar mejor. Y os pongo otro ejemplo educativo. No, esto en PDF no funciona. Lo he tenido que pasar a PDF, pero esto es la dislexia. Lo que no permite a los niños, lo que ven los niños aquí son letras que se van moviendo de sitio. ¿Vale? Se van moviendo constantemente, se van moviendo de sitio. Se puede leer, pero cuesta un esfuerzo importante. Y el problema de la dislexia es que afecta a un 10-15% de la población mundial. Aquí no depende del país ni del desarrollo, es genética, y causa entre un 7 y un 20% del abandono escolar. Esto, el 7 y el 20 depende de la capacidad del país de diagnosticarlo rápidamente. ¿Vale? Entonces, Luz Reyo, una emprendedora social, que ha pasado por la tortura que ha sido el sistema español de educación para una persona con dislexia, dijo, oye, voy a crear una aplicación que en 15 minutos, es un jueguecito, en 15 minutos te detecta el 90% de los casos de dislexia. Entonces, gran crítica de los profesionales expertos, solo un 90%. Pero vale, ¿cuántos tienen acceso a tu prueba? Perdón, porque esto es global, está en inglés, está en español, son varios idiomas. Y es gratuito.
Entonces, problema resuelto para el 90% de la población mundial. 10% no sabemos, pero yo creo que, ¿sabes? Entre tener solo un acceso a un 5% de la población mundial al tener un 100% con un 90% de casos, hombre, los números me dan, ¿eh? Entonces, dices, oye, pero esto es una emprendedora, ¿cómo se gana el dinero? Bueno, pues entonces lo que ha hecho, con lo primero, se crea un mercado, dices, toda la gente que tiene problemas de dislexia, con el segundo ofrece una aplicación con 42.000 ejercicios para escribir y leer mejor a las personas que tienen dislexia. Eso sí que es de pago. ¿Vale? Y dices, oye, pero entonces eso es poco accesible, ¿vale? Pues hacemos un subsidio cruzado, ¿no? Entonces damos unas becas, ¿no? Por cada 10 usuarios tenemos uno gratuito y que nos envíen una carta y nos lo piden. ¿Vale? Entonces, esto funciona con un modelo de negocio. Esto es Change Dyslexia, por cierto. ¿Vale? Y cuarto y último, y esto yo creo que ya lo sabéis, habéis trabajado muchísimo la idea de que a través de soluciones de mercado, si se encuentra una solución de mercado que alinea perfectamente el impacto social con el modelo de ingresos, tenemos resuelto el problema, porque entonces es escalable. ¿Vale? Entonces, yo os doy un pequeño ejemplo de una innovación que trajimos a España y después a Colombia, que se llama Discovery Enhance, no sé si lo habéis oído hablar. Básicamente es un ginecólogo alemán que dijo ¿en qué son buenas las personas ciegas? Muchas de ellas tienen una capacidad táctil muy superior a una persona que no es ciega. Entonces lo que hizo fue crear una nueva profesión que se llama examinadora médica táctil, y para mujeres de 30 a 50 años en Alemania que no se hacen pruebas regulares, porque se hace por cribaje, no se hacen mamografías, pues, y se hace una prueba táctil de 1 o 2 minutos, bueno, pues para ellas se les ofrece el servicio de una examinadora médica táctil que con su tacto es capaz de detectar en el seno tumores muy pequeños. Para que os hagáis una idea, esto es lo que puede detectar una persona con su propio tacto, ¿vale? Son 2,5 centímetros. Esto es lo que un ginecólogo puede encontrar con su propio tacto, 1 centímetro, 1,5 centímetros. Y esto es una persona ciega. Esto es estadio 1 en un cáncer de pecho, y esto es estadio 2. 97% de supervivencia, 64% de supervivencia, son 30 puntos, son bastantes vidas. Entonces dices, oye, aquí cuanto más crezca la organización, más empleo hay. Y solo lo pueden hacer se crea sobre la base de las capacidades especiales de una persona ciega. Como este ejemplo, hay más de uno. O sea, hay temas de chavales con discapacidad intelectual que tienen una creatividad maravillosa, la casa de Carlota, si queréis verlo. O Specialisterne, chavales personas con TEA, con trastornos del espectro autista, pues son maravillosos a la hora de hacer pruebas de software, ¿no? De verificar que una aplicación funcione. O para ordenar en los supermercados, las estanterías de los supermercados. ¿Quién mejor que una persona con autismo para que esté todo exactamente ordenado? No toleran el error. Y además te lo ordenan por fecha de caducidad. Y son obsesos con eso. A mí me haces hacer ese trabajo y yo paso de todo. Si no sé ni arreglarme hacerme la cama. Entonces, la clave es alinear esa capacidad de generar valor social con el valor económico. Y con esto acabo, y con esta promesa, ¿no? Decir, oye, ¿qué puedo prometer yo a Chile? ¿No? Y lo que me gustaría prometer es esa capacidad de decir, bueno, oye, estoy dispuesto a impulsar la experimentación social en este país, convocando a todos los actores, porque esto uno no lo hace. O lo hacemos todos o no lo hacemos. Es decir, sector público a diferentes niveles, sector social, sector empresarial. Todos juntos a probar innovaciones probadas con éxito y sobre todo llevarlas a escala, que es el gran drama. Y con eso acabo. Hay mucha gente que me decía, oye, pero es que esto de la innovación a mí me da miedo. Y digo, sí, pero bueno, no sé si habéis visto los políticos que tenemos hoy en España, pero que están trayendo ideas de antes. Las ideas que me dan más miedo son las antiguas, con lo cual os invito al menos a explorar las nuevas. Muchas gracias.